si no quieren aparecer en la grabación, pueden apagar las cámaras, o sea, no es no es necesario que la tengan prendida si no quieren. Esta es, o sea, básicamente una charla orientativa, porque, digamos, es la época del año donde, digamos, empezamos a planear, bueno, qué podemos estudiar, dónde podemos estudiar, y en torno al tema de People Analytics hay como un montón de información, por suerte, y también hay como muchas vertientes, ¿no? Entonces uno puede ir buscando, bueno, cuáles son las opciones que mejor le acomodan a uno, ¿no? Esta charla, bueno, la estamos haciendo dentro del marco de Art4HR, R para Recursos Humanos, que es una comunidad de aprendizaje de programación en castellano, dirigida a personas que quieran estudiar o trabajar en recursos humanos usando R o no, u otras cosas, no hay problema. Y bueno, yo soy uno de los fundadores de este proyecto, digamos, actualmente hasta este viernes estoy trabajando como especialista de Workforce Analytics en MSD. Próximamente voy a estar trabajando, digamos, en un equipo de Data Science para recursos humanos en Accenture. Y bueno, también doy clases en ITBA. Esto después se los voy a compartir, así también lo tienen. Esta serie de charlas, o sea, está llamada de bajo contenido de humo. En primer lugar, digamos, porque por eso no está en PowerPoint. Y en segundo, porque claramente no, o sea, no hay un interés comercial en esto. Así que bueno, si van surgiendo preguntas, pueden hacerlas. O sea, hay como 3 maneras de hacerlo. O sea, pueden poner en el chat y ahí, Jane, si podés, o sea, abrís micrófono y me lees la pregunta, las que surjan. Pueden usar, digamos, la opción de levantar la mano, ¿sí? Que hay un botoncito por ahí, por algún lado de la pantalla donde se puede ver eso. Y si no, también hay una herramienta que se llama Slido. Bueno, pero ahí en el chat, o levantando la mano, o sea, interrumpan en cualquier momento que surja la pregunta. O sea, no esperen a que yo haga una pausa para enfocarnos. La idea va a ser básicamente hablar sobre 3 ejes o 4 ejes principales, o sea, una definición muy breve de lo que es People Analytics, o como lo entiendo yo. Algo de tecnologías como para, en principio, entender para qué sirve cada cosa y nada más que para eso. Y después vamos a hablar un poquito de los distintos roles que nos podemos encontrar en un proyecto de People Analytics. Y a donde quiero dedicarle como más tiempo es a la parte de competencias. ¿Sí? Así que toda la parte de tecnología y de roles la voy a pasar como muy rápido. Así que si tienen preguntas después, o sea, me escriben, me contactan, o sea, o contactan a cualquiera del club, o podemos, o sea, qué sé yo, desarrollar nuevos encuentros para hablar sobre este tipo de temas en particular, ¿sí? Entonces está claro, ¿no? Cualquier cosa, preguntas en el chat o levantan la mano y abren el micrófono. ¿Bien? Hay como, y una aclaración importante, digamos, o sea, todo esto está basado en mi experiencia y mi opinión. O sea que cuando termine este encuentro, ustedes vayan y pregunten a otra persona. Básicamente, pues no soy dueño de la verdad ni nada por el estilo. O sea, sí, o sea, pero es mi punto de vista y es eso. Nada más que eso. O sea, no tomen todo esto como que, bueno, como la posta, ¿sí? Así que, bueno, People Analytics, o sea, en mi cabeza, digamos, o sea, yo lo entiendo como un conjunto de disciplinas en donde se combinan el análisis de datos y la tecnología
para poder tomar decisiones que estén sustentadas en conocimiento, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, en esencia es, bueno, dejar el me parece que o creo que, qué sé yo, sino que decir, bueno, hay que ir por este lado porque, y esta es la evidencia que lo respalda, ¿no? Entonces, por eso, digamos, y esto es una definición de Cravino, que esto es, o sea, se trata de pasar de una etapa donde las decisiones se dejan de tomar en parte en función de las intuiciones a otra donde surjan del proceso de inteligente de evidencias. ¿Bien? Entonces, es en esencia, utilizar datos para respaldar la toma de decisiones. Después, un poco mientras estábamos rompiendo el hielo al principio de la reunión, estábamos empezando a hablar de que hay como distintos niveles de conocimientos, ¿viste? Yo decía que una de las razones por las que decidí estudiar recursos humanos era porque es una carrera que no tiene números, ¿no? Y que irónicamente, o sea, hoy por hoy estoy trabajando con datos. Y hay, en el desarrollo o sea, cuando uno está investigando, normalmente uno se encuentra que dice, bueno, para trabajar en People Analytics, uno tiene que saber estadística, entonces voy a decir, bueno, listo, o sea, me bajo de este tren, porque, o sea, si elegí la carrera porque no tiene números y me estás pidiendo estadística, y sobre todo, o sea, si estudiaron en la UBA, sufrieron en estadística, entonces vos decís, bueno, no es para mí. Pero la verdad es que o sea, hay como un mundo muy amplio y hay como roles muy diferentes donde determinados niveles de competencia o sea, son más importantes en un momento que en otro. Entonces, por eso, digamos, o sea, quería arrancar un poquito por el lado de las tecnologías, que por ahí es lo más simple para entender conceptualmente. Espero que se vea bien. O sea, si no, cualquier cosa comenten en el chat o avisen, ¿no? Pero en primer lugar quería hablar de los tableros, ¿sí? O sea, los tableros, o sea, son las marcas más conocidas, o sea, son Power BI, Tableau, Qlik, Looker, que es de Google Studio, que es de Google, digo, o Vizier, en donde acá, en esencia, con lo que estamos trabajando son con KPIs. Entonces vos ahí decís, bueno, o sea, entonces, bueno, tanta estadística no necesitaba, porque, digamos, la mayoría de los KPIs son porcentajes de algo, digamos, no tienen como un trasfondo estadístico muy complejo. Sí, la parte del armado de los datos y demás está bueno, o sea, está bueno aprenderlo, pero en esencia acá digamos, el trabajo principal está desde el lado de la visualización de datos, de reportes de cosas, qué sé yo, desde cómo está compuesta una empresa hasta rotación, ausentismo, lo que sea, ¿sí? Entonces, pues, entonces acá, por ahí lo que prima más es saber armar modelos de datos, que en todo caso, que es básicamente cómo vinculo distintas tablas entre sí, en esencia, y cómo las manipulo para poder construir un KPI, para poder construir una visualización, y después la herramienta va a ser la que, digamos, termina, digamos, mostrando los grafiquitos en la pantalla. Bien. Después tenemos herramientas de ciencia, o sea, todas las herramientas relacionadas con ciencia de datos, que tenemos, por un lado, toda una serie de herramientas open source, como Python, R, KNIME y Orange, en donde acá sí el objetivo es hacer un poco más de análisis estadísticos un poco más sofisticados, si se quiere, para trabajar en lo que es ciencia de datos, ¿no? Entonces acá podemos estar hablando desde modelos predictivos o incluso temas como correlaciones, análisis de textos, machine learning, cosas por el estilo, digamos. ¿Cuáles son las diferencias entre
entre estas distintas plataformas, Python y R requieren que uno escriba código, ¿sí? Que desarrolle un script en donde uno va escribiendo las instrucciones para que después la computadora interprete esas instrucciones y ejecute el análisis que nosotros estamos desarrollando. Nime y Orange son diferentes en el sentido de que son como cajitas que se van conectando, vamos a ver, y que no requieren por ahí tanta programación. Sí, conocimiento de estadística como para poder entender, bueno, si estoy haciendo un modelo predictivo, para poder entender un output, para poder entender un árbol de decisión que me haga las clasificaciones, o sea, de los empleados, por ejemplo, y demás. Pero en esencia, digamos, son bloquecitos, como lo que estamos viendo acá, que se conectan a través de flechas y que después uno ejecuta play y desarrolla todo el análisis por uno. Ventajas y desventajas, o sea, que los tutoriales, esto se ve muy lindo, pues son 6, 7 cajas. En la práctica después, o sea, tenés que poner un montón de cajas y cuando querés modificar algo tenés que desconectar y volver a conectar un montón de cosas. Y eso a veces lo resolvés con un par de líneas de código en R o en Python. ¿Sí? Pero bueno, se los dejo acá para que lo exploren y demás. Y la diferencia con SAS y SPSS son que son básicamente programas con licencia propietaria, entonces para usarlos tenés que pagar, ¿no? Estas 4 herramientas no hace falta, digamos, o sea, pagar para usarlas, ¿no? Que eso también es otra diferencia importante con este tipo de herramientas, pues si bien desde por ejemplo, Power BI y Tableau y Looker, bueno, Looker no estoy tan seguro, pero Power BI y Tableau, o sea, uno puede acceder, digamos, a licencias gratuitas. El tema de las licencias gratuitas es que no son seguras, entonces uno o tiene menos control sobre los accesos. Entonces, en el ámbito corporativo, o sea, para estudiar están bárbaros y sirven y vayan para adelante. Pero en el ámbito corporativo, sí o sí vayan con una licencia. Entonces, acá hay que ir. El tema con Python y con R, también hay licencias, por ejemplo, o sea, para las empresas, o sea, para desarrollar entornos en servidores y cosas por el estilo, pero después también hay cosas que se pueden trabajar directamente con las licencias abiertas y funcionan bárbaro. Y aparte, o sea, son seguras, se actualizan permanentemente y demás. Entonces, si solamente van a trabajar con reportes y métricas y ese tipo de cosas, que igual es un montón, o sea, o sea, no estoy menospreciando esto. Este es el set de herramientas que les puede llegar a convenir. Y si quieren trabajar, digamos, o sea, con modelos predictivos, con modelos estadísticos, con análisis de texto y demás, entonces estas son, digamos, o sea, el set de herramientas o algunas de las herramientas que tienen a disposición para aprender. 2 preguntas que quieran hacer hasta ahora, mientras me tomo un mate. Yo tengo una, Sergio. Para aplicar análisis predictivos y demás, ¿es necesario tener, digamos, una nómina de cierta cantidad de números, digamos, de colaboradores? ¿Cuál es la base como para arrancar, para que vos digas, es interesante tener este resultado para partir de ahí tomar decisiones? Y no decir, para esta nómina capaz no es necesario, ¿no? Bien, es una excelente pregunta. Y la diferencia es que mientras más cantidad de empleados, o sea, mientras más grande sea la nómina, la estadística que vos necesitas usar es más sencilla, ¿sí? Vos pensás que, entonces, si tenés una nómina chica y querés hacer un análisis predictivo,
por ahí, o sea, lo que vas a necesitar es como un análisis estadístico un poco más complejo. Pensá que hay enfermedades raras, donde por ahí vos tenés, no sé, 20 casos en 10 años, y bueno, se hacen análisis estadísticos sobre eso. Tal vez no a nivel predictivo, pero sí, digamos, o sea, a nivel de investigación. Entonces, si sos una empresa pequeña, digamos, algunos tipos de análisis se pueden llegar a hacer. Por ahí los predictivos en ese entorno, o sea, no son los más valiosos, pero sí podés trabajar mucho, por ejemplo, desde el lado de la atracción. Entonces, bueno, ¿cómo hago para ser más atractiva mi marca? ¿Cómo hago para llegar a más candidatos? Y bueno, ahí vas a ir definiendo un poco tus métricas. Pero no tiene que ver tanto con el tamaño, sino con las validaciones. Y cuando la muestra es más pequeña, o sea, sí necesitas como un poquito más de estadística como para validar, bueno, esto es confiable o no es confiable. Y esto es una opinión muy, muy personal mía, pero, o sea, lo más importante lo más rico que se puede hacer con ciencia de datos no son los análisis predictivos. Para mí lo más interesante es poder como añadir dimensiones a lo que ya conocemos. Digamos, como descubrir cosas nuevas de lo que ya sabemos, o de lo que conocemos más. Pero bueno, esa es una discusión que sin cerveza no tiene gracia, pero a lo que apuntado en eso es también decir es que hay muchos análisis que son muy ricos y que no necesariamente están vinculados con el análisis predictivo. Capaz que eso hubiese sido la frase más linda antes que decir que lo anterior. Una pregunta más y vamos con las siguientes tecnologías. Yo por ahora no tengo preguntas, Sergio. Si llego a tener, después comento. Perfecto. Yo te quería preguntar de los tableros. Sí. Si en general, digo, me imagino que en términos básicos se deben hacer todos más o menos lo mismo. ¿Hay alguno que por ahí sea más limitado? No. Yo tengo experiencia trabajando más con Power BI, Click y Visor. Visor por ahí es diferente porque, digamos, está como... La presentación es distinta. Pero, por ejemplo, y está como más destinada a que uno pueda armar sus cosas más fácil, digamos. O sea, para armar un tablero o un informe en Visor, o sea, no necesitas tantas opciones o tanto conocimiento, digamos. Es como bastante simple, digamos. Al principio me chocó un poco, porque es distinto, digamos, a estas 4 herramientas, es un poco diferente, digamos, o sea, a lo que tiene uno en la cabeza para digamos, de lo que es un tablero, pero la verdad que me gustó bastante. Me gustó bastante y bueno, terminó justificando mi sueldo durante los últimos 2 años, así que muchas gracias, Visor. Y bueno, Bien, y ese es un tema interesante también, porque después, algo que uno puede tomar como estrategias en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, hoy por hoy lo más demandado, digamos, en el mercado es Power BI, por el solo hecho que la mayoría de las grandes empresas, digamos, están suscritas a la suite de Microsoft Office, de Microsoft, entonces, o sea, por decantación, o sea, también llega Power BI. El tema es que se está convirtiendo también en una suerte de, bueno, o sea, estoy compitiendo contra mucha gente, digamos. O sea, si yo quiero aprender Power BI para conseguir un laburo en People Analytics, ya hay mucha gente que está, digamos, o sea, aprendiendo de eso. Entonces, por ahí, digo, si aprendo Tableau, por ahí son menos las empresas que los usan, pero en el momento que salga una búsqueda donde se requiera Tableau, digamos, voy a estar compitiendo con menos gente. Después lo que termina pasando es que
en esencia, digamos, o sea, gran parte del trabajo, o sea, que uno desarrolla, tiene bastantes similitudes entre una herramienta y la otra, digamos, o sea, son diferentes, funcionan distinto, digamos, o sea, no son todas las mismas, pero tampoco son todas tan diferentes entre sí. Y en definitiva, lo que termina primando más acá es SQL, ¿sí? SQL, digamos, es un lenguaje para manipular bases de datos, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es, por ejemplo, se conecta a una interfaz no sé, si trabajamos con Workday o con SAP, se conecta, digamos, a una API que te permite descargar los datos de ahí y agarrar las distintas tablas y, bueno, unirlas, limpiarlas, procesarlas para después consumirlas, ya sea en un lenguaje como en un programa para hacer de ciencia de datos o en un programa para hacer tableros. O sea, en esencia, si conocen SQL, o sea, puede derivar en cualquiera de estas cosas. Después hay otra serie de tecnologías, o sea, que lo que se llaman son para control de versiones. Lo más conocido, por ejemplo, algunos ejemplos son GitHub o GitLab, que esto lo que permite hacer es que varias personas trabajen en distintas etapas de un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en la encuesta Kiwi, que ahí después en unos breves minutos, o sea, la voy a joder a Janel para que pase el link de los últimos resultados en el chat, pero ahí lo que nosotros hacemos es, o sea, nos vamos dividiendo el trabajo, ¿no? Entonces, y uno también puede tener un control sobre, bueno, qué partes se incluyen en el proyecto y qué partes no, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un cambio en mi código que termina rompiendo lo que antes funcionaba. Entonces, con este tipo de herramientas, uno lo que hace es como volver atrás hasta la versión que funcionaba y corregir el problema, ¿sí? Entonces, bueno, esos son como accesorios. O sea, si van a empezar, arranquen. Mi sugerencia, mi recomendación, no, y es una opinión de vuelta, es o arranquen por los tableros o arranquen por ciencia de datos y después van sumando control de versiones o SQL. Puse Excel, digamos, con una línea punteada porque por más que nos encante, digamos, o sea, los grafiquitos, los modelos predictivos y demás, o sea, siempre terminamos cayendo en un Excel, o sea, no podemos escapar de acá. Y, y mal que mal, o sea, también tiene sus cositas piolas. Una de las cosas que están buenas es que casi todo el mundo está familiarizado, no te diría que lo sabe usar bien, pero que está familiarizado y que por ahí, digamos, una tabla dinámica la puede entender, la puede construir, la puede desarrollar. Así que, o sea, no lo descarten también, o sea, si ven que esto es un chino, cualquiera de estas cosas es un chino que o sea, no le encuentran la vuelta, vayan con Excel a full, o sea, no se preocupen. Sí. Claro, o sea, pero o sea, ahí por acá Javier pone que le agregaron la posibilidad de programar en Python a Excel. Entonces digo, el único problema que tiene, o el gran problema que tiene Excel es el tema de la escala, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar con un gran volumen de datos, o hacer un análisis complejo que involucre como muchas fórmulas y demás, se pone muy pesado y no escala. Después la otra desventaja que tiene, o sea, Excel es que si yo quiero hacer un análisis nuevo, tengo que arrancar siempre de cero, o sea, siempre desde el principio, armar, no sé, los joins, armar las fórmulas y todo lo demás. Entonces, eso también es un problema grande, pues si yo omito un paso, me olvido de un paso, digamos, no voy a llegar al mismo resultado. Y después está la forma, o sea, uno puede programar macros como para automatizar esos procesos y demás, pero si ya te vas a aprender a programar macros, o sea, ponete a aprender a programar SQL o, o Power BI o Power BI o R o Python o lo que sea, digo, o sea, demás. Después, bueno, hay como distintos tipos de roles, que esto, y acá hacemos como una gran salvedad,
en empresas muy grandes, o sea, vos tenés como estos roles bien definidos. Por ejemplo, en MSD nosotros tenemos los analistas de datos, los consultores como yo, tenemos un equipo de ciencia de datos, tenemos desarrolladores de reportes, tenemos data engineers, y después hay un rol que no se suele hablar mucho, y que por ahí, o sea, me voy a detener un poquito, que es el de traductor, los traductores de datos, ¿no? Que es el propósito es interactuar entre las áreas de negocios y las áreas de datos para, digamos, empezar digamos, a trabajar sobre todo en la transformación cultural que implica trabajar con los datos. ¿Sí? O sea, porque esto no es, hago un tablero, se lo muestra a la gerencia y ya está, ¿no? O sea, esto implica también, o sea, como mucho trabajo de ver qué necesitas, de ver si lo que hiciste le sirve al negocio, si lo que el negocio realmente necesita está siendo bien interpretado, digamos, por los desarrolladores, o sea, por los equipos técnicos. Entonces, y esto no es, o sea, exclusivo para recursos humanos, o sea, hay a veces estos roles, o sea, interactúan con distintas áreas, no sé, como las comerciales, las financieras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en esencia, digamos, o sea, los analistas de datos, o sea, trabajan principalmente con reportes, digamos, digamos, como la materia prima son KPIs, entonces uno quiere ver, no sé, la nómina de empleados, no sé, la representación de la representación femenina, la tasa de rotación, la tasa de ausentismo, digamos, esos son como nuestra materia prima principal y eso lo vamos a ir trabajando en Excel, en alguna de las en alguna de las herramientas de visualización, como los tableros que estábamos viendo más adelante. Yo apunto para arriba como si fuese la parte de arriba de la pantalla, soy un boludo importante. O también, digamos, R tiene algún potencial para eso. Los data scientists o científicos de datos, o sea, se encargan principalmente de desarrollar modelos estadísticos, o sea, como decíamos hace un ratito. Y a veces hay algunas cosas que se mezclan entre sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mercado se encuentran también, o sea, como los desarrolladores de BI, que son las personas que están, o sea, como detrás de la cortina, o sí, como que están en lo que se llama el backend, ¿no? O sea, es como la parte que no vemos del trabajo de datos, ¿no? O sea, que es conectar las distintas tablas entre sí, o sea, hacer una depuración de los datos, asegurarse que, digamos, todas las columnas, por ejemplo, tengan el mismo formato, digamos, para poder trabajarlas, ese tipo de cosas, ¿no? Y después ahí se mezcla un poco, digamos, por toda la parte de modelado de datos, se mezcla un poco con todo lo que tiene que ver con ingeniería de datos, que, por ejemplo, en donde estoy trabajando ahora, digamos, al ser una empresa tan grande, o sea, tenemos aproximadamente alrededor de 65.000 empleados, digamos, bajarte una tabla de empleados con cierto nivel de detalle genera, digamos, como una carga importante, entonces, digamos, las áreas de ingeniería de datos se aseguran de que cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, se pueda conectar y descargar los datos y demás. O sea, es por ahí como un nivel más de un desarrollador de BI, en el sentido de que se encargan de que la responsabilidad principal es que los datos estén disponibles para todo el mundo que lo necesite, en el momento que lo necesite, y también con los niveles de seguridad apropiados, ¿sí? Porque hay muchas veces que eso también puede llegar a ser una responsabilidad de un desarrollador de BI. O sea, yo, por ejemplo, no sé, estoy en recursos humanos o soy un HRBP, entonces puedo tener acceso a toda la información de los empleados. Después, no sé, el equipo de capacitación y desarrollo puede tener acceso a la lista de empleados, pero no puede tener acceso a la lista de sueldos. Entonces, bueno, y ahí, bueno, todo eso se trabaja con este tipo de gente. Y acá una nota al paso es que algunas funciones, o sea, pueden, digamos, como combinar varias de estas competencias o tecnologías en, digamos, en un mismo equipo, ¿no? Por ejemplo, en donde trabajo actualmente, tenemos un equipo de employee listening que se encarga de toda la parte de encuestas a empleados,
Y muchos de los análisis que ellos desarrollan, digamos, o sea, tienen por un lado la parte de reportes, por otro lado la parte de análisis de texto, que está bien que lo desarrollen en la herramienta, lo desarrollen en la plataforma, pero bueno, ellos están a cargo de darle sentido a todo eso, ¿no? O también hacer como matrices de correlación para ver cómo las preguntas se relacionan entre sí y cosas por el estilo. Bien. ¿Una pregunta que tengan? Aprovecho, Sergio, para avisar que ahí compartí en el chat los resultados de la encuesta Kiwi de sueldos. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha ahí? ¿Qué tal? Se escucha muy bien. Bien. Este tipo de posiciones que vos mencionás en una empresa, ¿no? O el tipo de roles, por lo general surge porque la misma compañía o la empresa los quiere tener, o es más una iniciativa de la gente de recursos humanos en decir, che, necesitamos hacer esto, tendríamos que tener este tipo de posiciones. No sé si se entendió la pregunta. Se entendió muy bien y es muy pertinente. Y pasa de todo. Pasa de todo. Pasa desde empresas que tienen una visión para decir, bueno, o sea, reconocemos que, o sea, no podemos trabajar sin datos y entonces todas las áreas tienen que tener, digamos, un desarrollo de datos, ya sea propio, tercerizado, lo que sea. Conozco casos donde el equipo de recursos humanos fue el que impulsó, digamos, o sea, los desarrollos de los primeros tableros y que después fueron creciendo. Hay de todo. Y depende también mucho, o sea, por ejemplo, el rol que uno tenga dentro de la empresa y en qué momento está de su carrera, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando yo empecé con esto, digamos, estaba en un puesto de analista en una empresa. Entonces digo, bueno, esto va a ser mi próximo paso ¿no? Hoy por hoy, por suerte, digamos, hay cada vez empresas de distintos tipos, orígenes, nacionales, multinacionales y demás, que van entendiendo que, o sea, si no aprovechan los datos, están perdiendo oportunidades y entonces, bueno, empiezan a invertir, ¿no? Pero después, bueno, te encontrás con de todo. ¿Sí? Pero, y bueno, esa es una de las cosas que quería hablar en el momento de hablar de influencia, ¿viste? Es eso, ¿no? O sea, también, ¿no? De poder, porque en gran parte, o sea, y en Argentina, y me atrevo a decir tal vez en Sudamérica, o sea, esto surge principalmente, o sea, como impulso o de una persona o del área de recursos humanos. Entonces, acá lo que habría que también empezar a planificar es, bueno, o sea, ¿cómo hago yo para que esto sea sustentable? O sea, que el día de mañana, cuando Sergio se vaya del equipo, digamos, o sea, los tableros sigan funcionando, se sigan armando los tableros, se sigan consumiendo los reportes, se sigan haciendo las cosas. Entonces, bueno, eso. Esto, digamos, este diagrama lo traigo como introducción para hablar del tema de competencias, porque hablando con el presidente de una compañía de Big Data, con Daniel Yankelevich, le pregunto, bueno, o sea, ¿qué tiene que tener un buen data scientist? ¿No? Entonces él me dice, bueno, tener conocimiento del negocio, saber de programación, y me dijo algo muy interesante que es, o sea, tener capacidad para llevar a la acción las conclusiones. Yo digo, bueno, no sé, para reducir la cantidad de accidentes de trabajo, o sea, los managers tienen que hacer tal cosa. Digamos, yo puedo encontrar estadísticas, digamos, en un análisis, digamos, que los mejores managers o los managers que hacen determinadas cosas en sus equipos, en sus áreas, o sea, hay menos accidentes que los managers que no hacen ese tipo de cosas. Entonces digo, bueno, o sea, una cosa es descubrir eso, otra cosa es llevarlo a la acción, ¿no? Entonces esto abre, porque para mí, o sea, escuchar eso fue muy importante porque, vuelvo a lo que decía al principio, digo, yo quise, digamos, o sea, siempre desarrollarme en ciencia de datos, no en la parte de tableros. Entonces digo, bueno, saber de y ahí siempre se habla de tener conocimiento del negocio, saber de programación y saber de estadística. Digo, ok, tengo que
nacer y morir, y reencarnar 27 veces para aprender todo lo que necesito saber con mis capacidades, digo. O sea, nunca voy a poder trabajar en esto. Y cuando escuché esto, digo, bueno, pará, de las 3 cosas que necesito, 2 están dentro de mi alcance, entonces puedo trabajar en ciencia de datos. Y de hecho trabajé mucho desde este rol, o sea, incluso en mis años de consultoría, digamos, o sea, en interpretar lo que la gente necesitaba, explicarle lo que podía llegar a lograr, digamos, lo que podía alcanzar, y después interactuar con el equipo técnico para decir, el cliente necesita esto, de los análisis que ellos iban desarrollando, es decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto no se puede entender, cambiar estas cositas, digamos, o sea, como ir dirigiendo, y después, bueno, volver al cliente para explicarle los resultados y cómo utilizar las herramientas. Después hay otra metodología que se llama CRISP-DM, que es como una metodología que se utiliza mucho como una metodología para los desarrollos de los proyectos de ciencia de datos. Y me encantó, o sea, la parte de los comentarios que le agregaron los autores, ¿no? Entonces acá vamos a abrir un poquito más. ¿Viste? O sea, pues todo empieza con la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado de los datos, la evaluación y el desarrollo, ¿no? Y me encantaron los comentarios, o sea, lo que paga la parte chida, o sea, la parte chida es, o sea, lo que le llaman acá estos mexicanos es, bueno, justamente la parte entretenida de esto es trabajar con los datos, o sea, enfrascarse ahí y perderse trabajando, digamos, en el desarrollo de los modelos, en la limpieza de los datos, hacer que las cosas funcionen, bla, bla, bla. Digamos, esa es la parte divertida. Lo que paga la parte chida es que, o sea, que todo ese análisis, toda la parte divertida, digamos, o sea, le sirve a la empresa, le sirve a la organización, ¿no? Y la parte de la puesta en producción es, o sea, lo que justifica, digamos. Acá después, o sea, les dejo el link para que lo vean el artículo original, que lo explica bastante bien. Pero bueno, o sea, quiero dedicarle en los últimos momentos a hablar de competencias. Sí. Muchas veces se habla de la parte de competencias técnicas, o sea, uno dice, bueno, o sea, quiero trabajar en People Analytics, o sea, es un mundo de tecnología, entonces, o sea, necesito aprender, por ejemplo, modelado de datos, estadística, programación, lo que sea, digamos, o sea, que está bien, digamos, o sea, porque ese es el cómo, digamos, ¿no? Y ahí, o sea, lo que necesitas para eso es como una buena dosis de curiosidad, como para poder, no sé, eso, digamos. Decir, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿En qué lo puedo usar? Digamos, o sea, ¿dónde puedo conseguir información? Digamos, o sea, meterse un poco, digamos, o sea, ser curioso. Después hay una parte, o sea, de pensamiento crítico que tiene que ver, o sea, bueno, ¿en qué lo voy a aplicar, no? O sea, pues, no sé, hubo una pregunta, bueno, sobre los modelos predictivos. Bueno, pero realmente lo que necesito es un modelo predictivo, o sea, o si en vez de hacer un modelo predictivo de la rotación de los empleados, hago un análisis para atraer más candidatos. O, por ejemplo, no sé, lo que arrancó, o sea, lo que para mí fue la génesis de esto, en mi carrera, digamos, el problema era el ausentismo, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que más necesito? ¿No? Pues yo agarro, no sé, un artículo de cualquier gurú de KPIs y me va a decir, bueno, las 20 métricas que vos necesitas son estas. Y yo digo, bueno, pará, o sea, en una empresa de tecnología, medir el ausentismo por ahí, la verdad, o sea, no me mueve la aguja. En cambio, ¿qué es lo que me va a mover la aguja? El tema de la rotación o el tema de la atracción de los candidatos. Entonces digo, bueno, esas van a ser mis KPIs. En una fábrica, o sea, por ahí me van a interesar más, o sea, medir el ausentismo, la tasa de accidentes y ese tipo de cosas. ¿Bien? Y por último, constancia, digamos, o sea, va. A continuación, constancia, ¿no? O sea, en el sentido de que aprender algo nuevo es frustrante, o sea, llega un momento en donde vos decís, o sea, ¿quién carajo me mandó a estudiar esto? ¿Quién carajo me mandó a hacer esto? Entonces hay que entender, digamos, a que
esto no es una carrera, es una maratón, ¿no? Y en donde lo que hablábamos hace un ratito, o lo que decía hace un ratito, digamos, acá lo importante es que esto se sostenga en el tiempo. Entonces, por ahí, y acá necesitamos también como un poco de manejo de expectativas, porque, por ejemplo, yo, digamos, o sea, podría, en vez de querer armar un tablero con todas las métricas para todas las áreas posibles, digo, bueno, no, pará, enfoquemos en estas 5 métricas que sabemos que con este equipo de 3 personas podemos manejar, que podemos mantener y demás. Y si querés otras métricas, contratemos más gente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan, acá empieza la influencia, ¿no? Si se quiere. Vamos a ponerle otro colorcito a esto, ¿no? Conocimiento de negocio va un poco de la mano del tema de la crítica, y lo pongo a colación porque, o sea, es parte de una metodología de ciencia de datos, o sea, también, o sea, no bien, o sea, no es algo que está descolgado, o sea, yo no puedo, digamos, hacer un análisis sin saber bien, o sea, cómo gana plata la empresa, cómo pierde plata la empresa, quiénes son los clientes, quiénes son los competidores, en qué mercado se mueve, digamos. Mientras más información tenga del negocio, o sea, mayor capacidad voy a tener de dar influencia, de ser influyente, digamos, o sea, con eso, ¿no? O sea, hoy justo estaba leyendo, salió una entrevista, bueno, en realidad fue un panel, digamos, o sea, Jeremy Shapiro es mi jefe, en donde, bueno, está hablando también con el CEO con el CEO de Charrow de Shell y con la líder de People Analytics de Microsoft, o sea, están los tres en una entrevista con David Green, y arrancan hablando de un paper que escribió, digamos, el CEO de Charrow de Shell con David Rutledge, en donde hablaban, bueno, de que, digamos, o sea, un área de People Analytics para ser exitosa tiene que tener insights, o sea, este conocimiento extraído que surge en base a los datos, y tener impacto, ¿no? Y Jeremy habló de otro tema más, y, o sea, le agregó una I más que tiene que ver con la influencia, ¿no? De esto de entender, bueno, o sea, de decir, bueno, o sea, encontré esto, este es el potencial que tiene, hagamos este cambio. Hay mucho de gestión del cambio en el trabajo con datos. Entonces digo, bueno, pensando de vuelta, o sea, yo con mi perfil no técnico, antinúmeros, ¿cómo hago para trabajar con datos? Bueno, puedo trabajar desde el lado de la influencia también, ¿no? Después hay otras competencias, o sea, que tienen que ver con el tema de la comunicación, que están en torno, digamos, digamos, a hacer presentaciones o contar historias atractivas con datos, que acá lo importante siempre es como transmitir el sentido de urgencia, ¿no? O sea, o pensar también cuál es el contexto que yo necesito para hablar de estos indicadores o hablar de estas métricas. Y acá hay distintos recursos, o sea, que van desde el tema de oratoria, desde el tema de presentaciones, y demás, pero lo que se trata es, o sea, de generar o de transmitir la información justa a las personas que necesitamos que tomen decisiones. ¿Bien? Y a veces esto pasa por entender si, no sé, a esa persona que toma decisiones le gusta recibir los datos en un Excel o en un PowerPoint. A veces son cosas tan simples como esas. Después la visualización de datos se relaciona un poco con la parte de storytelling y también es diferente, o sea, hay como un componente que puede estar más relacionado con la parte de storytelling o con la parte de modelado de datos. Demás, o sea, pero acá también, o sea, se trata de cuál es la información que yo necesito que alguien interprete de este gráfico y, y cómo hago el diseño para que le sirva a esa persona. ¿Sí? Entonces, por ahí la diferencia, si se quiere, es, o sea, acá es lo que yo quiero que pase y acá es qué es lo que necesita la otra persona para hacer su trabajo. Por ahí esa es la diferencia sutil, si queremos agregarle una. Igual todo esto se cruza, o sea, en el campo de las competencias, en el campo de las posiciones, o sea, demás, nada es tan lineal, digamos, o sea, pero bueno, necesitaba como de alguna forma poder separarlo un poquito como para
poder explicarlo. Después, bueno, modelado de datos, o sea, por ahí, o sea, por ejemplo, yo nunca hice modelado de datos. Sí entiendo de qué va. Porque a veces esto es importante, por ejemplo, no sé. Estuve involucrado en un proyecto global en donde necesitaba buscar determinadas palabras en determinados campos y en el 99,8% de los campos, o sea, esa información estaba en inglés y en un par de tablas estaba en francés. O sea, un par de posiciones estaban o sea, eran 3 posiciones que me rompieron, o sea, que tuve que dedicarme específicamente a eso. No. Y a veces también entender cómo las tablas se relacionan entre sí, porque, por ejemplo, no sé, hay un trabajo que me piden de manera anual en donde nunca me mandan, viste, ni siquiera un mail de las personas como para poder decir, bueno, con ese mail yo puedo unir esta tabla con esta otra tabla para poder hacer la información que me están pidiendo, para poder buscar la información que me están pidiendo. A veces tener como yo gran parte de mi carrera la desarrollé teniendo como una concepción teórica de cómo funcionan las cosas para poder saber qué es lo que le tengo que pedir a otra persona que haga para mi cliente. Digamos. Esa es la base de mi éxito, saber pedirle cosas a la gente y entender lo que necesitan. ¿Viste? O sea, después toda la parte de programación, eso recién en los últimos años. O sea, y recién durante este año, digamos, como que lo voy a poner mucho más en práctica. De estadística, en esencia, también lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando tenía mi propia consultora y desarrollábamos algún análisis estadístico, lo único que yo necesitaba saber era preguntarle a Mariano, mis socios, digamos, o sea, cómo validaba los datos, o sea, cómo validaba su análisis. Entonces él me explicaba todos los pasos que seguía, entonces yo entendía que si él seguía todos esos pasos, podía estar tranquilo que el resultado estaba bien. Resalto acá inteligencia artificial, en primer lugar por la irrupción que tuvo ChatGPT, y no porque la inteligencia artificial vaya a reemplazar nuestro trabajo, sino porque la verdad me di cuenta de que tiene como un gran potencial, digamos, como para ampliar nuestras capacidades. Entonces, no sé, gente de mi trabajo, por ejemplo, dice que, o sea, no te va a reemplazar, digamos, o sea, la inteligencia artificial no te va a reemplazar a vos, pero sí, o sea, te va a reemplazar a alguien que sepa trabajar con inteligencia artificial. ¿No? Es como una suerte de realidad aumentada de tu función, digamos, o sea, de las capacidades. Y la verdad, o sea, es que ChatGPT se hace tan simple de usar, digamos, o sea, que no se requiere como nada extraordinario, digamos, como por ejemplo aprender programación o modelado de datos o visualización de datos o estadística como para usarlo. Entonces está ahí para aprovecharlo también, ¿no? Y lo otro que me parece interesante resaltar del tema de inteligencia artificial es que o sea, no reemplaza la experiencia de las personas. O sea, por ejemplo, y ahí hay algo que es muy interesante. Sí, veo una mano Sí, levantada. acá. Y le agrego a lo que decías como opinión también, ¿no? Que no va a reemplazar la experiencia de las personas y tampoco el aspecto situacional, creo yo. Porque Sí. es muy difícil de que comprenda cuestiones particulares de cada ámbito, de cada situación, de cada momento. Ni hablar, ni hablar. Por eso. Pero sí noto que hay, o sea, incluso, o sea, para lo que yo lo he necesitado, noto que hay como, digamos, un montón de ventajas que uno puede obtener, digamos, o sea, gracias a esto. Entonces, es una picardía no utilizarla. Y demás.
¿Para qué han usado ChatGPT lo que han usado ChatGPT? Bueno, Sergio, ¿se escucha ahí? Se escucha bien. No, puse recién ahí en el chat, decía, hablando de competencias, de habilidades, ¿no? De skills, y hablando, bueno, hablamos de programación, hablamos de Excel y demás, preguntarle, bueno, necesito hacer tal cosa, tengo tal archivo, necesito, no sé, borrar los datos que tengan tal palabra, reemplazarlos o cambiarles el idioma, mover esto acá del lugar, ¿cómo hago? Bueno, te tira ahí por la fórmula o la idea de la fórmula, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con esto de desarrollo de código, de una fórmula de Excel, lo que sea, poder ir y preguntarle, aunque sea para que te tire un pie, a veces, viste, es un golazo, es un golazo. Yo lo uso mucho para eso. Sí. Yo lo uso más o menos para lo mismo. Básicamente preguntarle cosas que no sé cómo se hacen hasta que me ayude a hacer una descripción de puesto de una posición que no conozco muy específica, por ejemplo. Para todo. La realidad es que es recontra útil en esos aspectos. Pero incluso en esas situaciones también, o sea, es muy necesario tener, digamos, como la mirada humana en este sentido para decir, bueno, sí, estos son los skills que necesito, Total. o cuidado con este lenguaje que puede llegar a ser, no sé, como discriminatorio, Total. digamos, entonces eso. Pero sí, es. No solo para Excel, para PowerPoint. Yo le he pedido código VBA Mira vos, para que me desarrolle una serie de presentaciones. 10 de 10. maravilloso. Sí. Sí. Así, bueno, vamos a hacer una pavadita. Métanse de vuelta en el tablero, ahí les voy pasando de vuelta el link de Mural. Y no sé, y digan ustedes, mientras ustedes están votando, hablo un poquito del tema de inglés. Y de vuelta, va en línea punteada porque no es esencial al análisis de datos, pero termina siendo necesario para trabajar, digamos, en People Analytics por dos razones principales. Primero, ¿están pudiendo votar en esto? ¿Sí? ¿O no? Ok. ¿Dónde tengo que hacer clic para votar? Me perdí. Sí, Creo que tienen que hacer clic en las... A ver. Tienen que hacer clic en los... En las burbujitas estas de datos. En las burbujitas de acá abajo. No, la cliqueo y no. Como que no tiene para cliquear, digamos. Bueno. Puede fallar esto. Entonces escríbanlo en el chat. Corta la bocha. Así que no nos vamos a andar, o sea, Hay que preguntarle al chat GPT. Sí, ¿Cómo hacer una encuesta? Sí, cómo hacer una encuesta mural, digamos. O por ahí, o sea, Exactamente. o por ahí lo que tendría que haber hecho es esta. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Cancelamos el censo. Votamos de vuelta. Ahí está, en esa sección, sí, estamos perfectos, listo. Ahí está. Votan, o sea, haciendo clic en una y con Shift y clic sacan el voto. Y bueno, mientras o ponen en el chat o votan acá adentro en Mural, o sea, hablo brevemente del tema de inglés, o sea, porque bueno, esto está, digamos, o sea, un poco era hablar sobre qué es lo que se necesita para trabajar en People Analytics. Y el tema de inglés es necesario, por ejemplo, para poder leer documentación,
bibliografía, igual si bien le podemos pedir a ChatGPT, che, traducime este paper, por ejemplo, digamos, hay muchas cosas que no, digamos, o sea, que están en inglés, por eso también, digamos, o sea, el esfuerzo que nosotros hacemos en Art4HR tiene que ver con eso de generar contenido en castellano, digamos, y con ejemplos en la medida posible ligados a recursos humanos, pero, digamos, el inglés es fundamental. Y también, o sea, termina pasando de que varias, o sea, o buena parte de las empresas que están buscando gente para trabajar en People Analytics son de equipos globales. O ya sea para atender clientes, o clientes internos o externos, o para, no sé, relacionarse con un jefe de afuera, o con un equipo de otro país y demás. Inglés termina siendo, digamos, una competencia que termina pesando en si conseguís un trabajo o no conseguís un trabajo. Y respecto del nivel de inglés, lo importante es poder mantener una conversación. O sea, ya no les digo ni la gramática, ni por esto, sino poder, o sea, mantener una conversación que te entiendan y entender lo que alguien está hablando. Digamos. Ya en mi equipo, por ejemplo, de Workforce Analytics, tenemos gente de China, de Francia, de Rusia, gringos de varias partes, con sus acentos y sus tonalidades, y yo. Con mi inglés very difficult. Y bueno, o sea, todos tenemos nuestros acentos, en algún momento hacemos, o sea, por ahí pifiamos en algo, y para toda la parte escrita está ChatGPT. Así que, digamos, por favor, revisar la gramática, la ortografía de este mail que estoy escribiendo, y antes de mandar, y listo, ya está. Así que bueno, esas son, digamos, o sea, las conclusiones. Última recomendación, digamos, acá en este link, después, o sea, en nuestro blog y demás, o sea, vamos a compartir este artículo, digamos, que es lugares para estudiar People Analytics, de Argentina, de Brasil, de Chile, de España y de México, pues no sé dónde están. Bueno, sé que hay alguien en Uruguay, pero bueno, como para que tengan distintas opciones y demás, o sea, hay información de, sobre todo para Argentina, de programas universitarios, o sea que, por ejemplo, no sé, la certificación de People Analytics, donde yo estoy como tutor, y después programas extracurriculares, como por ejemplo el de Javier Calzolari, que está acá presente, y que a su vez, cuando le pedí información de los cursos que hizo, que dictan, dijo, bueno, aparte de ofrecerte un descuento aparte de ofrecer un descuento, o sea, para los que nos siguen a nosotros, dice, bueno, o sea, pongo a disposición una beca para hacer alguno de los cursos. Así que voy a dejar acá en el chat un formulario para que se anoten, así después sorteamos, o sea, quién es la persona ganadora de la beca para uno de los cursos de Academia Humanos Reales. Así que bueno, y con eso vamos llegando un poco al fin de la charla de hoy. Por ejemplo, y con lo último que por ahí quería contarles es que en el rol en el que estoy ahora, digamos, en MSD, somos 5 consultores y todos sabemos cosas diferentes en distintas medidas. O sea, tengo gente que, por ejemplo, no sabe usar R, tengo gente que por ahí, o sea, sabe un poquito más se da un poco de maña con Power BI o con SQL, yo me doy maña con R, y
en esencia, muchas veces todos terminamos usando Bezier, ¿sí? O Excel para las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, no se vuelvan locos locos o locas tratando de aprender todo, porque uno va aprendiendo a la medida de lo que necesita. Sí, entusiásmense con algo, ¿sí? Y en principio, más allá de que estamos hablando de cursos y demás, al principio, mientras están explorando con esta buena dosis de curiosidad, cuáles son las herramientas que les gustaría trabajar o cuáles les copan más y demás, no pongan un peso ni un dólar en un curso. ¿Sí? Sorry, Javier. Pero no, o sea, Iba a mientras decir, exploran, ni en curso ni en herramienta, o sea, con lo que hay a Sí, sí. disposición gratis, olvídense. Después, o sea, si, por ejemplo, se entusiasmaron con Power BI, se entusiasmaron con Python, se entusiasmaron con R y demás, ahí y más o menos le cazan la onda, o sea, entienden de qué va, ahí sí inviertan en una capacitación, en una certificación, como para validar lo que saben. Pero por las dudas, para ver de qué se trata y demás, no pongan un peso. Y después, última recomendación, o sea, busquen y armen comunidades, armen redes, armen networking. En networking me conseguí el laburo, gracias al networking conseguí el laburo de MSD, gracias al networking conseguí mi próximo trabajo en Accenture. Compartan lo que saben, o sea, por ejemplo, la persona que me recomendó en Accenture, lo que aprendió en un ejercicio a hacer un modelo predictivo, lo puso en sus destacados en su perfil de LinkedIn. Alguien envió y dijo, mirá, este sabe hacer modelos predictivos en recursos humanos, y terminó consiguiendo trabajo en Accenture. No importa lo simple que sea lo que están haciendo, no importa si es, por ejemplo, no sé, lo que contó Elisa, digamos, de cómo usar ChatGPT para armar una presentación, digamos, y demás. Esos tips, esas pequeñas cositas, o sea, que vayan aprendiendo, compártanlas. Y bueno, y de eso se trata todo esto. Así que bueno, paso de vuelta en el chat el link para que se anoten. Ahí estuvieron escribiendo, Sergio, también en el chat, así que si quieres leerlo, que saltó mucho lo de curiosidad, ¿no? Buenísimo. Las competencias. Ahí escribieron varios. Sí, liderazgo, trabajo en equipo, competencias externas, extrovertidas. Es una buena pregunta. A ver, si son todas competencias individuales o competencias externas, hay de todo un poco. Y depende mucho para dónde vos quieras perfilar la carrera, ¿no? O sea, si, digamos, o sea, y también en qué momento de la carrera estás, ¿no? Por ahí, o sea, no sé. Yo que tiendo para el lado más de la introversión, me copa más la parte de ciencia de datos, pero por ahí, o sea, digo, bueno, no tengo las características o no tengo la facilidad o las ganas de aprender toda la parte de programación y demás, entonces puedo, digamos, trabajar aprender toda la parte de influencia. Hay mucho de gestión del cambio en esto, hay roles, por ejemplo, lo que decíamos de traductores de datos, donde básicamente tu trabajo es ayudar a un área que se entienda con otra área. ¿Sí? Digamos, ahí la verdad, no, o sea, no tengo la posta, o sea, o sea, yo tengo mi punto de vista, pero, y tampoco, y yo digo, bueno, mira, la que va es esta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me fui por el lado de Python, me fui por el lado de R, y veo que hay un montón de gente que se está desarrollando su carrera haciendo tableros. Digo, y está buenísimo, digo, o sea, o digo, bueno, no, pero pará, hay que aprender tableros y ciencia de datos, qué sé yo. Y tengo amigos que, digamos, o sea, como saben muy bien Excel, tengo compañeros de trabajo, de hecho, o sea, que como saben muy bien Excel, cada vez que necesitamos hacer más de 2 fórmulas en un archivo, vamos y le preguntamos a él, o directamente le delegamos el trabajo al Paul Eleni en Praga, para que lo termine haciendo él. Así que bueno, creo que lo importante acá es esto, o sea, y por eso resaltaba estas 3 competencias en verde claro, digamos. Necesitas
una dosis de curiosidad, necesitas una dosis de pensamiento crítico para decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y sobre todo constancia, digamos, eso es lo que decía. Sí, Bernabé. Sí, aprovecho justo que me contestaste la pregunta. Volviendo al principio, cuando vos hablabas sobre esto que se usa mucho el análisis de datos, People Analytics, como para la predicción del comportamiento, Sí. y vos que decías que vos no lo veías como lo más importante, crees que hay otras áreas por explorar. Sí. Puedes hablar un poquito de eso y también preguntarte sobre, más que nada, así como las limitaciones que ves, por ejemplo, en la parte de la predicción del comportamiento de People Analytics. Por ejemplo, si vos me decís, mira, noto que la gente se quiere basar mucho en datos, por ejemplo, pero no está sabiendo adaptarse al problema real que está teniendo las personas, o por ejemplo, esta pregunta que te dice las competencias, capaz que se está buscando un perfil con muchas competencias como internas, personales, pero la gente no está teniendo la capacidad, la gente de recursos humanos, como para ponerlas en práctica o que el grupo, el equipo se adapte a esos datos, cosas que queremos cambiar. No sé si puedes hablar un poquito de eso. Sí. Sí. Por ejemplo, algunas cosas que no son predictivas y que son interesantes y que, por ejemplo, a mí me divierten mucho son los análisis de clustering o las matrices de correlación, que en los análisis de clustering lo que te permiten es como identificar grupos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o sea, por ejemplo, en una encuesta puedo separar las respuestas en distintos grupos y analizar los polos opuestos en qué se diferencian, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o sea, tengo la gente de alto desempeño y los de bajo desempeño, y bueno, ¿cómo se diferencian esos extremos, ¿no? Después el tema de las matrices de correlaciones es interesante por el lado de que empezás a interpretar resultados en función de cómo se relacionan entre sí también, ¿no? O sea, porque ya no ves, bueno, mira, tengo mucho ausentismo, sino que tengo mucho ausentismo porque tengo un mal clima de laburo, o porque tengo malos jefes, digamos. Empezás a entender cómo se relacionan las cosas entre sí. Esos serían un par de ejemplos. Respecto a las limitaciones, o sea, una de las cosas que pasa en compañías grandes, por ejemplo, es cómo haces para que todo eso llegue a todas las personas, ¿no? O sea, pues nosotros tenemos todas las herramientas a disposición, está todo el mundo, pero después están las prácticas de cada persona. Por ejemplo, nosotros tenemos Visier, digamos que tiene acceso cada HRBP de todo el mundo, o sea, tiene acceso a la plataforma. Pero buena parte de los HRBPs, o sea, sigue accediendo a Workday, baja un roster y arma su PowerPoint, cuando podrías armar todo tu informe acá. Por eso hablaba también del cambio cultural, digamos, o sea, de que vos necesitas trabajar no solamente, digamos, en base del desarrollo técnico, sino también el desarrollo cultural. Y bueno, ahí, o sea, honestamente, no tengo la respuesta para esto, porque fue un problema que o sea, y necesitas como varias estrategias, pero mucho, o sea, hay mucho tema de cercanía, de ponerte a disposición, de buscar los tiempos y los momentos, como decir, hagamos esto de esta manera, y así como nos pasa con Visier, que acá tenemos, por ejemplo, no sé, las métricas de rotación, de promoción y demás, nos pasa con la plataforma de la encuesta de clima. Viste que vos de la plataforma de la encuesta de clima podés tener tu propia presentación o armarte tu propio informe, pero mucha gente prefiere descargarse esa información, o no descargarse la información, pero descargarse el reporte, armar un PowerPoint, hay de todo. Y creo que lo importante es trabajar un problema a la vez. Si mi problema es no tengo métricas, bueno, armarme mis métricas o mi tablero con mis métricas. Si mi problema es no están usando las herramientas que tenemos a disposición, bueno, ver por qué no las están usando y qué podemos hacer para... Pues por ahí son pavadas. O sea, por ejemplo, uno de los problemas que yo tenía, o sea, que me encontraba con el equipo local, era que no llegaban al mismo resultado en Visier que desde Workday. Y era un problema de filtros, o sea, si en Workday en Visier estaban seteados unos filtros, entonces estabas mirando información diferente, pero no era que estabas mirando algo totalmente que estaba mal, sino que lo estabas mirando distinto.
Entonces, bueno, ahí empezamos a emparejar, pero en la medida que la gente va viendo que para hacer lo que necesita todos los meses o en cada trimestre o en cada Q, digamos, o sea, ya lo tiene armado y lo tiene hecho y lo único que necesita es sentarse y abrir el informe, comparado con lo tengo que armar todos los meses o lo tengo que armar todos los trimestres, ahí empezás a ganar. Pero sí, eso. Así que bueno. Un poco tiene que ver con esto de hacerlo una sola vez, ponerle cabeza una sola vez, para que después sea muchísimo menos trabajo en el futuro, pero muchísimo menos. Y cuando Sí. vos empezás a evangelizar esa idea, más fácil la gente va a decir, bueno, pongámonos en manos de esta persona que dice que voy a trabajar menos y que voy a tener la información más rápido y más de forma más eficiente todos los meses. Y ya. Yo trabajo muy duro para trabajar lo menos posible. Esa es mi muletilla. Por ahí me paso 2 días codeando, armando un script para armar un PowerPoint, pero yo sé que la próxima vez que me lo pidan lo tengo en 5 minutos. Ese es mi lema de vida. O sea, trabajar muy duro para trabajar lo menos posible. Así que bueno, vamos a terminar. Tenemos 22 personas conectadas, tenemos 15 respuestas en el formulario. Vamos a compartir el formulario una vez más, o sea, así sorteamos la beca, y si no ganan la beca, igual tienen, o sea, el 10% de descuento, o sea, hablando con Javier o con Camila. Así que bueno, 2 minutos más para que alguien complete sus datos. Mail, país y nombre de apellido. Es lo único que estamos pidiendo acá. O sea, no hay nada del otro. Aprovecho, Sergio, un momento para reforzar este concepto, porque fue una consulta ahí medio recurrente, un tema medio recurrente. Pero pasa en general, esto de quiero hacerlo predictivo, quiero la predicción de comportamiento, de ausentismo, de rotación. Son como las cosas llamativas, la cosa brillante, ¿no? De People Analytics. Pero después en la práctica, y esto se lo digo por experiencia, con empresas de 3 personas, de 10 personas o con empresas de 3.000 personas, no es tanto lo que termina aportando valor a la empresa. Y es mucho más lo que decía Sergio hace un rato, de entender mejor, bueno, ¿dónde está pasando? ¿Dónde está este problema? ¿Cuándo se da? ¿Se da en un momento del año específico? ¿Qué tienen en común estas personas? No sé, ¿son gente con más antigüedad, menos antigüedad? ¿Tienen un jefe en común? Son de Capricornio, no sé, ponele. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos este problema y en este lugar y con estas personas y en este momento, etcétera, etcétera? Entonces, entender mejor esa estructura de los datos y los porqués y dónde y cuándo, me parece que, aparte que es muchísimo más fácil, es mucho más fácil, puede aportar muchísimo más valor para eso, para llegar a esos datos interesantes. Así que, nada, eso, no se desanimen si no es la respuesta que esperaban, que no es tanto lo predictivo, porque hay muchas otras cosas súper interesantes antes que se pueden hacer. E incluso con el tema de los tableros también, o sea, los tableros son en esencia KPIs, o sea, hay un montón para hacer ahí. Tal cual, tener los datos ordenados y un tablero que funcione no es algo de todos los días, o sea, no lo hace cualquiera. Entonces, nada, no se piensen que nada, están haciendo una cosa más chica y no tiene valor. No hay que llegar hasta el final para que tenga valor. Sí, bueno, cerramos acá la charla, cerramos acá y Aldo Barsanti. ¿Está conectado? ¿Aldo? Si no, se sortea de vuelta, ¿eh? Hola, sí, estoy conectado, acá estoy. Perfecto. Después te ponemos en contacto con la producción para... Haz uno más, Sergio, haz uno más. Dale, estoy de buen humor. Hacemos 2. Gracias. Dale. Ok. Si lo gana Aldo de vuelta, no vale, ¿eh? ¿Cómo no? ¿No tengo 2 vacantes? Hay que compartir, che. No, encima, ¿querés que te diga algo gracioso? ¿Qué pasó? ¿Se bugueó? No, ¿querés que te diga algo gracioso del ¿Qué? ¿De Aldo? ¿Qué? Fue el último en anotarse.
¿En serio? Está bien, bueno, ya saben, para la próxima anótense al final, 5 minutos antes de arrancar, trae buena suerte. Y el Los siguiente, últimos serán los primeros, A ver, ¿no? mirá, qué jugador, ahí está. y ahí está Bernabé. De nada, Bernabé. Bien ahí. Gracias. Así que bueno, a ver, paren y vamos a hacer algo. Yo también me sumé último, así que fuimos los dos últimos que salieron. Para los demás. Vamos a aprender, prendan un segundo y para darle el premio a los chicos, o sea, vamos a darle el aplauso, pero el aplauso tiene que ser como el de los perdedores del Oscar o de los perdedores de Martín Fierro. Ese aplauso sin ganas, o sea, y con cara de culo, pero, o sea, la estoy manejando. Bueno, así que prendan la cámara y un aplauso para Bernadette y para Aldo. Así. Para más. Así que bueno, con eso terminamos. Sergio, consulta para los que quieren anotarse en los cursos de Javier y tener el 10% de descuento, ¿cómo tendrán que hacer? Javi pasó un código de descuento, pero que después lo vamos a poner en el artículo y demás, y si no, le escriben de parte del Club de R y listo. Tal cual. Le escriben por LinkedIn directamente. Sí. Por donde me encuentren, estoy. Vale. Perfecto. Así que bueno, me voy. Nos vemos y Muchas seguimos en gracias. contacto. Si surgen más dudas, nos escriben, estamos para ayudar. ¿Listo? Gracias por el tiempo y por esta hora y pico que nos dedicaron. Nos vemos. Un abrazo, que anden muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Nos vemos.